Hay historias que se escuchan, otras se leen, pero algunas se sienten, como una corriente invisible que viaja por debajo de los mapas, de los nombres, de los siglos. Una historia así no necesita sobrevivir intacta, porque aún fragmentada, retumba en la piedra, en el silencio, en lo que aún no sabemos explicar. Y esta es una de esas historias. En lo profundo del sudeste asiático, más allá de las junglas de Camboya y los ríos que parecen no llevar a ningún lado, yace un misterio tan gigantesco como ignorado. Un imperio que alguna vez fue el más poderoso de toda Asia continental. Un reino donde los reyes se creían dioses y los templos no eran casas de oración, eran puertas entre mundos. Y sin embargo, a pesar de todo ese poder, toda esa gloria, toda esa ambición, la selva se lo tragó sin decir una sola palabra. Angkor no cayó en batalla. No fue destruido por una invasión devastadora. No ardió en llamas como Roma ni se desplomó como Babilonia. Angkor simplemente se desvaneció. Pero antes de eso, fue otra cosa. Fue una ciudad colosal, más grande que cualquier capital europea medieval. Fue un centro espiritual donde se fusionaban el hinduismo, el budismo y una política tan sagrada como peligrosa. Fue un imperio capaz de redirigir ríos, de mover montañas, de alinear sus templos con las constelaciones. Un imperio que hablaba directamente con los dioses, o al menos, creía hacerlo. ¿Qué ocurre cuando un poder tan inmenso se cree eterno? ¿Qué señales ignora? ¿Qué advertencias decide callar? Eso es lo que vamos a descubrir. Porque esta no es solo la historia de una civilización majestuosa. Es la historia de una advertencia. Una parábola real. De lo que ocurre cuando una cultura alcanza las cimas del arte, la tecnología, la religión y el urbanismo, pero se olvida de que incluso los dioses guardan silencio cuando el exceso los irrita. Angkor fue un prodigio de planificación hidráulica, pero también fue un lugar marcado por el desequilibrio. Creció tanto, tan rápido, con tanta hambre de eternidad, que no se dio cuenta de que su sistema estaba al borde del colapso. Y cuando lo hizo, fue demasiado tarde. Lo más inquietante no es que haya caído, es que durante siglos nadie supo que había existido. Los viajeros llegaban, veían torres cubiertas por raíces, esculturas devoradas por el musgo, caminos hundidos en el barro, y no sabían cómo explicar lo que veían. Hasta que alguien preguntó, ¿quién construyó esto, y por qué no queda nadie? Puede que tú tampoco sepas la respuesta. Puede que nunca hayas oído hablar del Imperio Gemer, de Angkor Thom, de Jayavarman o del budismo Theravada. Y eso está bien. Pero si decides quedarte, si decides atravesar la selva conmigo, piedra por piedra, historia por historia, vas a descubrir algo que pocos conocen. Que hay civilizaciones tan grandes, tan brillantes, tan perfectas, que se vuelven invisibles cuando caen. Porque el mundo no puede aceptar que algo tan monumental haya terminado en silencio. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no se enseña en ninguna escuela. Cuando miras un templo como Angkor Wat, lo primero que piensas es, ¿cómo construyeron esto? La piedra, la simetría, los grabados, todo te grita poder. Pero lo que no ves, lo que nadie ve a simple vista, es que ninguna de esas maravillas habría sido posible sin agua. Mucho antes de que existieran los reyes dioses, antes de que los gémeres levantaran estatuas, antes de que Angkor tuviera siquiera un nombre, ya había algo que fluía, que nutría, que organizaba la vida, los ríos del Mekong y sus afluentes. Y ese fue el verdadero comienzo. El sudeste asiático es tierra de lluvias extremas. Durante meses llueve sin tregua. Luego viene una sequía implacable. Los pueblos que vivían allí lo sabían desde hacía siglos. Sabían cuándo sembrar, cuándo esperar, cuándo huir del agua. Pero los antecesores del Imperio Gemer hicieron algo que nadie más había logrado. No se adaptaron al agua, la dominaron. Esa fue su primera gran conquista. Y fue invisible. Crearon un sistema hidráulico tan avanzado que incluso hoy desconcierta a los ingenieros. Cientos de embalses artificiales, llamados barais, canales perfectamente nivelados, presas, zanjas y lagos interconectados. No era solo para tener agua. Era para tener tiempo,
control, poder. Porque cuando controlas el agua, controlas la comida. Y cuando controlas la comida, controlas la obediencia. Y con obediencia, puedes levantar templos. Puedes mover bloques de piedra. Puedes pedir tributos. Puedes construir un imperio. ¿Cómo es posible que una civilización sin herramientas metálicas avanzadas, sin maquinaria moderna, pudiera rediseñar el paisaje a esta escala? Esa es la pregunta que aún no sabemos responder por completo. Pero lo hicieron. Y lo más asombroso es que lo hicieron antes de que existiera el Angkor que hoy visitan los turistas. El imperio comenzó en los humedales, en los arrozales, en los calendarios celestes grabados en la memoria de los agricultores. No en las espadas, no en los tronos. Y eso lo cambia todo. Cuando Jayavarman II, el hombre que sería considerado el fundador oficial del imperio, comenzó a consolidar su poder, ya había un conocimiento ancestral circulando entre los suyos, el arte de construir con agua. Y con ese conocimiento, no solo levantaron ciudades, levantaron la posibilidad de controlar la selva. Porque la selva es generosa, hasta que la provocas. Y los gémeres aprendieron a domarla sin quemarla, a secarla sin matarla, a usarla sin desaparecer bajo su sombra. La ciudad de Angkor no fue construida sobre la selva. Fue construida dentro de ella, con un equilibrio que parecía sobrenatural. Cada canal, cada represa, cada reservorio tenía una función religiosa, agrícola y simbólica. El agua no era solo un recurso, era un dios. Y los reyes, sus intérpretes. Y si el verdadero poder no estaba en el trono, sino en la capacidad de decirle a la tierra cuándo dar y cuándo esperar, con el tiempo, ese poder se volvió piedra. Pero nunca habría existido sin barro, sin lluvias, sin cálculo. El primer gran templo del imperio Gemer no tenía columnas ni torres. Era una red invisible de agua y barro que sostenía a millones. Y fue eso, no el oro, no las batallas, lo que hizo posible la creación de una de las civilizaciones más monumentales de la historia humana. Lo que vino después, fue solo la decoración. La historia del Imperio Gemer comienza, oficialmente, con un acto de arrogancia, o de iluminación. Tal vez ambas. Año 802 después de Cristo. En lo más alto del monte Penon Kulen, un lugar cubierto de niebla y silencio, un hombre realiza un ritual que cambiará el destino de millones. Su nombre era Jayavarman II. Y en ese momento, con un grupo reducido de sacerdotes y testigos, se autoproclama Chakravartin, el monarca universal, el elegido por los dioses, el que no reina por herencia ni por conquista, sino por decreto cósmico. Ese día no nació solo un rey. Ese día nació la teocracia. Jayavarman no quería ser un gobernante más. Quería fusionarse con el cosmos, ser el vínculo entre la tierra y el cielo, entre lo visible y lo eterno. ¿Qué impulsa a un hombre a declararse Dios en una época de hambre, guerra y confusión? Tal vez vio lo que otros no. Tal vez supo que no bastaba con tener ejércitos, tierras o agua. Tal vez entendió que la única forma de fundar algo duradero era convertir su poder en dogma. Y eso fue lo que hizo. A través de una ceremonia brahmánica secreta, invocó a Shiva, el destructor y regenerador del universo, y declaró que él, Jayavarman, sería su manifestación terrenal. No como sacerdote, no como profeta, como rey Dios. Con eso, borró toda competencia. No se le podía discutir, porque no se estaba discutiendo con un hombre. Se estaba desafiando al orden del universo. Pero lo más fascinante es que este acto no fue un delirio aislado. Fue una estrategia. Jayavarman acababa de regresar del exilio en Java, donde había presenciado cómo el poder se podía moldear mediante el control religioso, el simbolismo y la ingeniería social. No volvió con espadas, volvió con una idea. Y esa idea era brutalmente efectiva. ¿Y si el trono no está en la capital, sino en el cielo? ¿Y si nadie puede derrocarte porque tu legitimidad no viene de los hombres, sino de los dioses? Jayavarman empezó a consolidar reinos dispersos. Unificó linajes. Imponía autoridad sin necesidad de sangre, porque todo estaba cubierto por la religión. Y quien desobedecía, no era hereje, era traidor al orden cósmico. Bajo su reinado, no se levantaron los templos más famosos. Eso vino después. Lo que él construyó fue más peligroso, la idea de que el poder político debía ser también espiritual. Un modelo que otros reyes seguirían durante siglos. Uno que permitiría construir Angkor Wat. Y uno que, con el tiempo,
sería también el principio del fin. Porque cuando alguien se convierte en Dios, pierde algo fundamental, la posibilidad de equivocarse. Jayavarman no era inmortal. Murió, como todos. Pero su visión no lo hizo. Se convirtió en norma, en dogma, en molde. Y desde ese molde se levantarían reinos, templos, represas, guerras, estatuas y colapsos. ¿Puede una civilización sostenerse eternamente si su origen es la divinización de un solo hombre? Esa es la herencia ambigua de Jayavarman II. El padre del imperio. El hombre que se hizo Dios. El Dios que creó una máquina, sin botón de apagado. En medio de la selva, donde la humedad cubre la piedra como un velo antiguo, se alza un templo que parece imposible. Angkor Wat, un nombre que hoy llena postales y portadas de revistas de viajes. Pero en su origen, ese nombre no existía. Porque lo que vemos hoy como un monumento fue, en su tiempo, una encarnación del universo. Construido en el siglo XII bajo el reinado de Suryavarman II, Angkor Wat no fue diseñado como un centro ceremonial más. Fue pensado como la residencia del dios Vishnu, como una réplica de los cielos, hecha de piedra, sudor y ambición. El templo está alineado astronómicamente. Cada torre, cada muro, cada eje, responde a una lógica cósmica. Sus 5 torres simbolizan el monte Meru, el centro del universo en la cosmología hindú. Sus muros, sus galerías y sus fosos representan los océanos, los continentes y los cielos que rodean ese monte. Todo en él es símbolo. Pero también es estrategia. ¿Qué ocurre cuando un rey decide representar el universo entero y colocarse él mismo en el centro de esa creación? Ocurre Angkor Wat. Suryavarman II sabía lo que estaba haciendo. No estaba construyendo un templo. Estaba construyendo una declaración. Una demostración de poder tan absoluta que incluso los dioses quedaban atrapados en ella. Los relieves de las paredes no cuentan solo mitos. Cuentan su ascenso, su derecho a gobernar, su conexión con lo divino, el juicio de las almas, las guerras celestiales, la danza de los apsaras, todo apunta hacia la idea de un orden perfecto, que él lidera. Y aquí viene lo más inquietante. Angkor Wat fue construido mirando al oeste, no al este como todos los templos Gemer. El oeste, en la tradición hindú, es el dominio de la muerte. ¿Fue este templo su tumba sagrada? ¿Un portal a la eternidad? Esa elección no fue un error. Fue una declaración de inmortalidad. Suryavarman no quería solo gobernar en vida. Quería gobernar después. Convertirse en parte del cosmos. En una presencia perpetua. En el centro del tiempo. Pero el costo fue inmenso. El templo necesitó decenas de años, miles de obreros, ingenieros, arquitectos, sacerdotes, escultores. Cada piedra, y hay más de 5 millones, fue tallada, transportada y colocada sin cemento. Y todo eso se hizo, solo para un hombre. ¿Qué clase de civilización puede dedicar décadas de su fuerza vital a construir un templo para un solo rey? Una que ha aceptado que su gobernante no es humano, sino divino. Y que, por tanto, su palabra es ley. Su deseo, misión. Su templo, destino. Angkor Wat sobrevivió a guerras, abandonos, saqueos, selvas y religiones que cambiaron. Sigue en pie. Y esa es su victoria. Pero también es su cárcel. Porque al verlo, seguimos creyendo que es eterno. Que el poder que lo levantó aún existe. Que lo sagrado puede ser contenido en piedra. Pero la verdad es más oscura. Angkor Wat no fue hecho para durar, fue hecho para impresionar. Y esa diferencia es fundamental. Porque cuando el deseo de impresionar supera al de sostener, el colapso no es una posibilidad. Es una certeza. Si quieres saber quién gobierna realmente un imperio, no mires los ejércitos. Mira los templos. Mira quién tiene el derecho de hablar con los dioses. Mira quién interpreta las señales del cielo. En el imperio Gemer, la respuesta era una sola, el rey. Pero no como simple creyente, no como adorador, sino como encarnación misma de lo divino. El modelo del Chakravartin, ese rey universal que Jayavarman II había impuesto, no se quedó en un ritual en la cima de una montaña. Con los siglos, se institucionalizó, se codificó, se incrustó en cada piedra y en cada ley. Y eso tuvo consecuencias, porque cuando el rey es un dios, sus decisiones no se pueden cuestionar. Y cuando el palacio es también templo, la política se vuelve religión.
y la religión se vuelve arma. Los reyes gémeres comenzaban a usar el panteón hindú y luego el budista no como guía espiritual, sino como una arquitectura de control. Cada templo nuevo no era solo devoción. Era propaganda. Cada deidad favorecida, una declaración de poder. Cada arquitectura monumental, una afirmación de superioridad. Y en el centro de todo, una figura, el de Varja, el rey dios. Una mezcla de hombre, mito, símbolo y amenaza. Este sistema funcionaba porque tenía algo brillante, no imponía un solo dios. Imponía la fusión del rey con cualquier dios necesario para justificar su poder. A veces era Vishnu, a veces Shiva, a veces Buda, pero siempre era el rey. ¿Y qué pasa cuando el trono ya no se apoya en la fe, sino que la fabrica? Pasa que el pueblo ya no cree por devoción, sino por miedo. Y pasa también que, inevitablemente, el sistema comienza a devorarse a sí mismo. Los templos, lejos de ser espacios de oración, se convertían en escenarios de poder. Se realizaban sacrificios, ofrendas costosas, construcciones sin descanso. Miles de trabajadores, artistas, campesinos eran movilizados para erigir un monumento que glorificara no a una fe, sino a un reinado. Y esto no era solo simbólico, era literal. En muchas inscripciones, los reyes ordenaban tallar sus logros no como hazañas humanas, sino como epopeyas cósmicas. El rey derrota al caos, trae la lluvia, establece el orden del universo. Es decir, si el rey cae, el mundo se rompe. Esa fue la lógica, y funcionó, durante siglos. Pero hay algo que los dioses no perdonan fácilmente, la soberbia de sus imitadores. Porque cuando se empieza a adorar más al hombre que al mito, el mito se retira. Y cuando la religión se vuelve sistema de dominación, pierde su alma. Lo sagrado se convierte en rutina, el templo en máquina, y el pueblo en peón. Lo más irónico es que fue este mismo modelo lo que permitió levantar ciudades como Angkor Thom. Fue esta fusión entre Dios y corona la que dio estabilidad durante generaciones. Pero también sembró el colapso. ¿Cómo puedes adaptarte al cambio, si tu estructura dice que el rey es perfecto? ¿Y cómo corriges los errores, si esos errores son considerados voluntad divina? No puedes. Y cuando el agua empezó a fallar, cuando las invasiones llegaron, cuando las religiones cambiaron, los reyes no supieron qué hacer, porque no eran líderes. Eran estatuas, y las estatuas, por grandes que sean, no saben gobernar cuando el mundo se mueve bajo sus pies. Desde lejos, parecen templos, pero si te acercas, si caminas entre las columnas agrietadas, si tocas las paredes cubiertas de relieves que narran guerras celestiales y danzas eternas, comprendes que no estás frente a una simple estructura religiosa. Estás ante una hazaña. La arquitectura Gemer no se limitó a levantar templos. Rediseñó la naturaleza, cambió el paisaje entero. Y todo eso sin acero, sin máquinas, sin cemento. Angkor fue una ciudad sin paralelo en el mundo medieval. Mientras en Europa se levantaban catedrales con cientos de años de trabajo, los gémeres construían sistemas urbanos completos, templos, caminos, canales, represas, murallas, torres y sistemas hidráulicos que superaban lo imaginable. Angkor Thom, por ejemplo, era más grande que cualquier ciudad europea de su tiempo. Se estima que albergaba entre 750,000 y 1 millón de personas. Una megalópolis en medio de la selva tropical. Y no solo era grande, era organizada. El sistema de canales permitía controlar inundaciones, distribuir el agua en época seca y evitar hambrunas. Sus templos no estaban puestos al azar, seguían alineaciones solares, lunares y simbólicas. Cada piedra tenía una función, cada estructura, un mensaje. Pero aquí viene lo más asombroso. La piedra usada en muchos templos, como el famoso Angkor Wat, provenía de una cantera a más de 40 kilómetros de distancia. Y cada bloque, algunos de varias toneladas, fue transportado por ríos, canales artificiales y pura fuerza humana. Sin poleas, sin ruedas, sin animales de carga. ¿Cómo se mueve un imperio entero, piedra por piedra, durante décadas, sin colapsar? La respuesta es compleja y escalofriante. Miles de trabajadores, campesinos, prisioneros, especialistas, vivían en función de esas construcciones. No eran esclavos, en el sentido occidental, pero estaban atados al deber sagrado de levantar el orden cósmico en piedra.
Y lo hacían porque se les enseñaba que participar en la obra era ganar mérito espiritual. No solo estaban construyendo templos, estaban construyendo su salvación. Pero la escala tuvo un precio, porque mientras más grandes se volvían los templos, más recursos requerían. Más hombres, más arroz, más tiempo, y pronto, la balanza comenzó a inclinarse. La selva, silenciosa y paciente, empezaba a reclamar lo que era suyo. El agua, antes dominada, comenzaba a romper sus canales. Las represas mal mantenidas colapsaban. Y los templos comenzaban a hundirse lentamente, no por guerras, sino por humedad, por raíces, por olvido. ¿Y si el verdadero enemigo del imperio Gemer no fue externo, sino su propio exceso? La arquitectura Gemer no fue un capricho estético. Fue una declaración de poder, un intento de eternidad. Pero al construir en proporciones divinas, olvidaron algo esencial. Los dioses no necesitan mantenimiento. Las ciudades sí. Y cuando el equilibrio se rompió, cuando la población no pudo sostener lo que el rey había mandado construir, el colapso comenzó. No con un derrumbe, sino con el silencio, con el musgo subiendo por los muros, con los caminos inundados, con los templos vacíos. Hoy, las raíces de los árboles se abrazan a las torres como si intentaran devolverlas a la tierra. Y mientras los turistas caminan entre ruinas, pocos entienden que están viendo algo más que piedra. Están viendo el peso de una ambición que fue más allá de lo humano, y por eso mismo, se volvió insostenible. Durante siglos, Angkor fue tratada como un enigma. Los viajeros europeos que llegaban en el siglo XIX quedaban maravillados con los templos cubiertos de raíces. Los exploradores escribían sobre torres góticas en medio de la jungla, estatuas ciclópeas, pasadizos interminables. Pero nadie entendía lo que estaban viendo. Porque solo veían la parte visible, Angkor Wat, Angkor Thom, Ta Prohm. Lo monumental, lo fotogénico. Lo que no veían, era lo más importante. Angkor no era una colección de templos aislados. Era una ciudad viva, de una escala que superaba toda lógica medieval. Y lo descubrimos, con un rayo láser. A comienzos del siglo XXI, un grupo de arqueólogos usó una tecnología llamada LIDAR, una especie de escaneo aéreo que penetra la vegetación y revela estructuras enterradas, para estudiar el área de Angkor. Lo que encontraron, cambió todo. Carreteras, barrios, canales, embalses, represas, aldeas enteras, depósitos, campos de cultivo planificados. Una red inmensa, perfectamente organizada, extendiéndose por más de 1,000 kilómetros cuadrados. Angkor no era una ciudad, era una megaciudad. Más grande que cualquier capital europea en su época. Más planificada que muchas urbes modernas. Y todo construido sin maquinaria, sin matemáticas modernas, sin cemento. ¿Cómo es posible que una civilización sin tecnología industrial haya creado una metrópoli de esta magnitud, y que el mundo no lo supiera hasta ahora? Porque lo ocultó la selva, porque lo olvidó la historia, y porque la visión occidental de civilización no comprendía que algo tan avanzado podía surgir en medio de la jungla asiática. Pero Angkor existió, y no solo como símbolo espiritual. Tenía zonas residenciales, centros de producción, mercados, caminos elevados para evitar las inundaciones, e incluso una jerarquía espacial que ubicaba a cada ciudadano según su función. Era una ciudad viva, con música, con comercio, con burocracia, y fue ese mismo tamaño lo que, al final, la puso en peligro. ¿Puede una ciudad ser tan grande, que se vuelva insostenible? La respuesta, en Angkor, parece ser sí. Cuando el sistema hidráulico comenzó a fallar, cuando las lluvias se volvieron erráticas, cuando el barro tapó los canales, la ciudad no pudo sostenerse. Y lo más trágico, nadie lo vio venir. Porque todo funcionaba, hasta que dejó de funcionar. No fue un colapso inmediato. Fue una serie de pequeños fracasos acumulados. Y cada uno de ellos afectaba a miles. El arroz no llegaba. El agua se estancaba. Las enfermedades aparecían. La gente comenzaba a marcharse. Y así, una ciudad que alguna vez albergó a casi 1 millón de personas, se vació. No por guerra, no por plaga, por agotamiento. Hoy, la tecnología nos ha mostrado la verdadera escala de Angkor. Pero también nos ha mostrado algo más inquietante. Que incluso las civilizaciones más avanzadas pueden desaparecer si se desconectan de su entorno.
Si olvidan que la grandeza no está en crecer, sino en saber cuándo dejar de crecer. Bajo nuestros pies, Angkor aún late, y lo que revela no es solo un logro humano. Es una advertencia. A simple vista, Angkor parecía invencible. Tenía agua, tenía tierras fértiles, tenía templos capaces de impresionar incluso al cielo, tenía rutas de comercio, una estructura estatal consolidada y una religión que envolvía todo bajo un solo nombre, orden. Pero el orden no es eterno, especialmente cuando se sostiene sobre una red tan frágil como compleja. Durante siglos, los ingenieros gémeres habían creado un sistema hidráulico de precisión milimétrica. Canales que conectaban reservorios, baráis que almacenaban agua para la sequía, esclusas para evitar inundaciones. Pero ese sistema no era automático. Dependía del conocimiento acumulado y del mantenimiento constante. Y aquí empezó el problema. A medida que los reyes sucesores levantaban más templos, más ciudades, más monumentos, el enfoque se desvió. La atención pasó del agua al mármol, del equilibrio agrícola al esplendor simbólico, del pueblo al trono. El sistema seguía funcionando, pero lo hacía por inercia, como un cuerpo que aún camina, después de recibir la herida mortal. Entonces llegó el cambio. Los registros geológicos actuales muestran que, entre los siglos XIII y XIV, la región de Angkor fue golpeada por eventos climáticos extremos. Largas sequías, seguidas por lluvias descomunales. Una alternancia brutal que el sistema no estaba preparado para soportar. ¿Qué ocurre cuando un sistema hidráulico basado en estabilidad enfrenta el caos de la naturaleza? Ocurre el colapso silencioso. Los embalses se vaciaron. Los canales se bloquearon con barro. Las represas colapsaron por presión acumulada. Y cuando los monzones volvieron, no encontraron rutas ordenadas. Solo caos. La ciudad se inundó. Los cultivos fallaron. La base misma de la civilización, el arroz, se volvió inestable. Y con el arroz, se cayó todo lo demás. Pero eso fue solo el principio. Porque el imperio no solo estaba mal preparado físicamente, también estaba espiritualmente desgastado. La confianza ciega en el modelo del rey Dios impedía adaptar soluciones nuevas. Los altos mandos no podían aceptar que el sistema estaba fallando. Reconocer el error era reconocer que los dioses se habían retirado. ¿Y cómo puede seguir gobernando alguien cuya legitimidad depende de complacer al cielo, cuando el cielo ha dejado de responder? No lo hizo. El gobierno se fragmentó. Los pueblos comenzaron a migrar. Los templos ya no eran centros de peregrinación, sino ruinas en formación. El imperio comenzó a vaciarse, desde dentro. Y ahí, en ese vacío, surgió algo aún más peligroso que el colapso ambiental. La duda. Porque si el agua ya no obedece, si los templos se inundan, si el arroz no brota, ¿realmente sigue siendo sagrado este imperio? Angkor creció tanto que se volvió incapaz de ver su propio límite. Fue víctima de su éxito. Atrapada en una lógica de grandeza infinita, no supo detenerse. Y la selva, que había sido aliada, comenzó a crecer otra vez. Lenta, silenciosa, implacable. No con odio, sino con paciencia. Porque la selva no lucha contra el hombre. Solo espera que se canse. Y Angkor, finalmente, se cansó. Angkor ya no era la misma. Los canales estaban rotos. Los campos, improductivos. Los templos, vacíos. Y el trono, lleno de incertidumbre. Las antiguas certezas se resquebrajaban. El modelo del rey Dios comenzaba a desmoronarse. El budismo ganaba terreno al hinduismo. Los monjes comenzaban a tener más voz que los generales. Y el pueblo, ya no temía al trono como antes. En ese vacío, en ese momento exacto en que el coloso tambalea, apareció una sombra que venía creciendo desde el oeste. El reino de Ayutthaya. Ubicado en lo que hoy es Tailandia, Ayutthaya era un poder joven, ágil, comercial, ambicioso. Había aprendido del modelo Gemer, pero no lo copiaba, lo superaba. Tenía ejércitos organizados, rutas de comercio marítimo, alianzas regionales. Y sobre todo, tenía hambre de expansión. Los Gémeres, divididos, descoordinados, no lo vieron venir. O si lo vieron, no quisieron creerlo. En 1431, después de varias campañas menores, Ayutthaya lanzó un ataque directo sobre Angkor. Y lo más doloroso no fue la invasión.
fue que no hubo una gran resistencia. La ciudad ya estaba en retirada espiritual. Muchos líderes locales ya habían abandonado la capital. Algunos incluso habían negociado con los invasores. Y hay algo aún más inquietante. Existen indicios de que miembros de la élite Gemer facilitaron la entrada del enemigo. ¿Por qué alguien permitiría la caída de su propia civilización? La respuesta es brutal. Porque Angkor ya no ofrecía futuro. Solo ruina. Para algunos, entregar la ciudad era una forma de sobrevivir. Para otros, un ajuste de cuentas con un sistema que los había esclavizado con templos y promesas divinas. Para los más ambiciosos, una oportunidad de cambiar de bando, antes de que el viento soplara demasiado fuerte en contra. Cuando los ejércitos de Ayutthaya entraron, no hubo destrucción masiva. No saquearon como bárbaros. No derribaron templos. Tomaron lo que quedaba, y siguieron su camino. Porque Angkor, para ese entonces, ya no era un premio. Era un esqueleto sagrado. Un símbolo de lo que alguna vez fue, y ya no sería. El verdadero golpe, entonces, no fue físico. Fue simbólico. El imperio que había hablado con los dioses, que había alzado templos hasta el cielo, que había rediseñado la naturaleza. No cayó con fuego ni con acero. Cayó con una pregunta que nadie pudo responder. ¿Y ahora qué? Después de la invasión, la capital se trasladó. Más al sur. Más cerca de los ríos. Más lejos del recuerdo. Angkor quedó atrás. Cubierta por el musgo. Silenciada por las hojas. Olvidada, incluso por los que la habían creado. Y mientras Ayutthaya crecía, comerciaba, se internacionalizaba, Angkor dormía. Pero su caída no fue solo militar. Fue espiritual. Una civilización no muere cuando pierde una guerra. Muere cuando deja de creer en sí misma. Durante siglos, Angkor fue el reino de los dioses. Pero no cualquier dios. Dioses cósmicos. Dioses con 1000 brazos, con ojos en la frente, con espadas de fuego. Dioses que solo podían ser interpretados por reyes. Y reyes que, a su vez, se convertían en deidades vivientes. Era un sistema perfecto. Cerrado. Imponente. Pero ese sistema tenía un enemigo, que no venía de afuera. Venía desde el interior del alma. El budismo ya existía en el imperio Gemer desde hacía siglos. Había sido tolerado, en ocasiones venerado, pero siempre subordinado al modelo brahmánico, donde el poder descendía del cielo, pero pasaba primero por el trono. Pero con el tiempo, todo empezó a cambiar. Las guerras, las sequías, las hambrunas, las derrotas, todo comenzó a sembrar duda. Y cuando las estructuras se quiebran, los pueblos ya no miran al trono, miran al templo. Y allí, esperándolos con paciencia, estaba una forma distinta de ver el mundo. El budismo Theravada. Este budismo no necesitaba palacios, no necesitaba arquitectos, ni rituales complejos, ni intermediarios divinos. Solo enseñaba esto: la vida es sufrimiento, y la causa del sufrimiento es el deseo. Un mensaje simple, poderoso, y profundamente peligroso para un imperio construido sobre el deseo de eternidad. ¿Cómo puedes seguir levantando templos infinitos, si te enseñan que el apego a lo material es un obstáculo espiritual? ¿Cómo puedes justificar el poder absoluto de un rey, si el camino de la iluminación es interno y no necesita corona? El budismo Theravada no tomó el poder por la fuerza, lo minó desde la convicción. Los monjes empezaron a ganar influencia en las aldeas. Sus templos eran pequeños, pero cercanos. Sus enseñanzas, humildes, pero comprensibles. Y poco a poco, el modelo del Devarja comenzó a desmoronarse. Los reyes ya no podían sostener la imagen de ser dioses encarnados, mientras el pueblo escuchaba a hombres vestidos con túnicas anaranjadas que hablaban de renuncia, compasión y silencio. Y entonces ocurrió lo inevitable. Los templos dejaron de construirse. Los altares a Vishnu y Shiva se vaciaron. Las inscripciones dejaron de glorificar conquistas, y comenzaron a narrar vidas pasadas, ciclos de reencarnación, caminos hacia el nirvana. El imperio Gemer no colapsó en un solo golpe. Se transformó desde dentro, como un fuego que no se apaga con viento, sino que se consume lentamente por falta de combustible. Y lo que quedó fue algo nuevo, pero irreconocible. Una sociedad más igualitaria, sí, más centrada en lo comunitario, pero también sin dirección imperial, sin la visión colosal que había levantado Angkor.
¿Puede una civilización sobrevivir cuando pierde el mito que la sostenía? La respuesta está en las piedras cubiertas de hiedra, en los templos que ya no sirven a los dioses del pasado, en los canales rotos que ya nadie se atreve a reparar, en las ciudades que siguen de pie, pero sin alma. El budismo no destruyó el imperio Gemer. Solo le ofreció otra forma de mirar el mundo, una que no necesitaba monumentos, ni reyes, ni ambiciones divinas. Y en ese nuevo mundo, Angkor simplemente ya no tenía lugar. Durante siglos, nadie preguntó por Angkor. Los viajeros pasaban cerca, los campesinos sembraban arroz entre piedras, los monjes levantaban templos nuevos a pocos kilómetros de las ruinas. Y nadie preguntaba. Solo quedaban torres cubiertas de musgo, pasadizos donde el agua estancada hablaba más que los libros, caras esculpidas que parecían vigilar y llorar. Angkor no fue redescubierta por arqueólogos, fue redescubierta por el asombro. En el siglo XIX, los exploradores franceses que se adentraron en la selva de Camboya no entendían lo que estaban viendo. Pensaban que las torres de Angkor Wat eran una especie de gótica asiática, que los relieves eran copias de las antiguas culturas indias, que los gémeres actuales no podían haber construido algo tan colosal. Estaban equivocados en casi todo, pero tenían razón en una cosa: Angkor no debía estar ahí. No era lógico, no tenía sentido. ¿Cómo pudo una civilización tan avanzada desaparecer tan profundamente, que ni siquiera su propio pueblo la recordaba con claridad? Eso fue lo que hizo que Angkor doliera. No su ruina, sino su olvido. No hubo saqueo final. No hubo batalla apocalíptica. Angkor fue abandonada por la historia. Y en ese abandono, la selva hizo lo suyo. No como castigo, sino como acto natural. Las raíces de los árboles comenzaron a abrazar las torres. Los muros se agrietaron por el agua. Las estatuas cayeron sin testigos. Y así, piedra por piedra, siglo por siglo, la ciudad se transformó en un jardín funerario. Pero uno con voz. Porque Angkor no se fue del todo. Sus canales aún se dibujan desde el cielo. Sus caminos, aunque cubiertos, siguen conduciendo a los templos. Sus bajorrelieves aún narran la epopeya de un imperio que alguna vez creyó hablar con los dioses. Y tal vez lo hizo. Pero los dioses no respondieron. O respondieron con silencio. ¿Y si el mensaje de Angkor no era para los de su tiempo, sino para nosotros? Hoy, millones de personas visitan sus ruinas. Toman fotos. Caminan por sus pasillos, admiran sus techos, sus simetrías, sus rostros de piedra. Pero pocos escuchan, porque lo que Angkor nos dice no es solo mira lo que fuimos. También nos susurra, mira lo que puedes perder, si olvidas el equilibrio que nos sostuvo. El imperio no desapareció por un enemigo, desapareció por una acumulación de certezas que nadie se atrevió a revisar, por una ambición que no supo cuándo parar, por un sistema que se volvió tan grande, que no pudo ver que ya no servía al pueblo, sino solo a su reflejo. Angkor fue una maravilla, pero también fue un aviso. Y por eso, aunque suene a ruina, aún nos habla. El imperio Gemer no fue una simple civilización del pasado. Fue una advertencia tallada en piedra. Durante siglos, desafiaron las leyes de la selva, del agua, del tiempo. Convirtieron un pantano en metrópolis. Levantaron templos que querían tocar el cielo. Construyeron una red hidráulica que rivalizaba con la lógica de los dioses. Y luego, lo perdieron todo. Pero no por ignorancia, ni por debilidad, ni siquiera por invasión. Lo perdieron por algo más inquietante, por creer que eran invencibles. Cuando el agua dejó de obedecer, cuando la tierra se volvió barro, cuando el pueblo dejó de creer en el mito del rey Dios, todo empezó a deshacerse. Y nadie lo detuvo. Porque cuando se confunde grandeza con eternidad, se deja de mirar el presente. Cuando se cree que la arquitectura basta para sostener el alma, se olvida que el alma también se erosiona. Angkor fue el eco de una civilización que no entendió su propio peso, que construyó tanto para ser recordada, que no vio cómo comenzaba a desaparecer viva. Hoy, sus templos siguen en pie, no como testigos de gloria, sino como advertencias silenciosas. Nos recuerdan que ningún imperio es eterno, que ningún poder puede sostenerse si no escucha a su entorno, y que hasta el dios más venerado termina cubierto por raíces si nadie lo cuida. Angkor no es solo historia, es una pregunta, y la pregunta es esta:
¿Cuánto de lo que creemos eterno ya empezó a ser tragado por nuestra propia selva?